Charla surgió, yo no sé si algunos habrían estado el año pasado en las jornadas históricas que se organizan alrededor del castillo de Gauzón. Ahí surgió como, también participo en un grupo de recreación y con un poco como integración de todo lo que también hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años de aprender de historia y de recreación y arqueología experimental. Eh, bueno, pues sin más, para saber un poco dónde estamos situados, en realidad tenemos que saber qué sabemos sobre la población en los siglos VIII y IX, cuando se inicia el reino de Asturias, y luego, pues a partir de ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos sobre la población femenina en este tiempo? En realidad tenemos pocas o las únicas fuentes que hay siempre para saber sobre estos aspectos. Por un lado, la historiografía, que las fuentes escritas para esta época son bastante escasas y en las que aparezcan las mujeres pues son más escasas aún. Si no hay sobre la población en general, pues menos aún sobre una parte de esa población. Sobre numismática y epigrafía hay muy pocos restos de esta época y tampoco ninguno de ellos o apenas hay que hagan referencia a las mujeres. Y pues lo que nos queda es la arqueología, que no es poco y realmente es la que nos va a aportar mucho tanto sobre la población como el grupo que estamos intentando investigar, que es la mitad de esa población, ¿no? Las mujeres. En realidad, hasta ahora en Asturias no hay casi estudios de antropología o bioarqueología. Hay este proyecto de la Universidad de Asturias que intenta estudiar las formas de ocupación y organización del espacio en el norte peninsular, el territorio astur, entre la época antigua y medieval a través del registro arqueológico y paleoambiental. Es un proyecto que entre varios de sus puntos, en el punto 6, como pueden ver aquí, incluye el análisis antropológico de varias poblaciones inhumadas en cementerios de Gijón, Beranes, Llanera, Marialba, con estudio multidisciplinar de isótopos, de dieta, de todos los aspectos de lo que hoy se estudia en bioarqueología, pero todavía está, como es un proyecto de investigación, todavía hay publicaciones, pero no está terminado ni mucho menos. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos? Hay un artículo muy interesante de los anejos de Nalos de Alejandro García Álvarez Busto, en el que hace un pequeño resumen de qué es lo que ocurrió en esta época. La transición entre el siglo VIII y noveno y décimo, perdón, cuando se instaura esta monarquía, hay una transformación política, socioeconómica y religiosa en la zona, basada fundamentalmente en la fundación de iglesias, que está asociada a la creación de aldeas y que se produce en estos 3 siglos. Toda esta fundación de iglesias lo que está haciendo es hacer una reordenación de la población campesina. Por otro lado, fomenta la reactivación económica con la explotación del territorio y por otro lado hace una cristianización sistemática de la población. Todo esto de lo que nos está hablando es que realmente lo que se está empezando a reorganizar administrativamente todo el territorio para integrarlo en ese reino que se está empezando a formar. Y aquí pues hay un papel muy importante de las mujeres porque diversos patrocinadores de esa fundación de iglesias, que va a ser el elemento organizador administrativo, van a ser mujeres. De modo que ya tenemos un papel de la mujer en las Asturias de esta época. Esa transformación política que hemos dicho y esa organización del territorio se va a basar en la fundación de iglesias, que en principio son iglesias privadas, por eso lo de las fundadoras o las patrocinadoras pueden llegar a ser mujeres, no siempre, pero muchas veces parte de una iniciativa privada y a veces incluso son pequeñas comunidades monásticas, familiares, son comunidades mixtas que no es que sean monasterios solo de familia, sino que varios elementos de una misma familia están integrados en esa vida monástica, como monjes, como abades, y lo que suele ocurrir es que la herencia de la familia se transforma en el elemento fundacional de ese monasterio y por eso luego la familia sigue manejando, es una manera de seguir manejando el territorio administrativamente toda la zona, pero integrado englobado en lo que es la iglesia, pero siguiendo siendo manejado por la familia que era la hereditaria de ese territorio. Y entonces esa familia sigue controlando toda la dirección, tanto del monasterio como del territorio.
Eso muchas veces son lo que son estos monasterios. Y a veces aparecen en lugares nuevos, por lo tanto estamos hablando de una ocupación de más territorio del que ya existía, y otras sobre necrópolis tardoantiguas, lo que nos está hablando de una continuidad de la población. La población de esa zona, primero en época romana estaba viviendo en villas, luego las necrópolis nos hablan de que seguían por el territorio, y sobre esas necrópolis estamos viendo en otro momento de ocupación en el que se forman estas comunidades nuevas de aldea. Entonces, al fin y al cabo, lo que se está viendo en esta época, entre el siglo VIII y X, es que el territorio se organiza hay una proliferación de nuevos núcleos poblacionales. Algunos de estos a lo largo de la Edad Media van a desaparecer, se van a integrar en otros mayores, se va a reorganizar de nuevo la estructura. Y lo que nos está hablando es, por un lado, de una expansión de la población, hay un crecimiento demográfico en esta época, y por otro lado hay un crecimiento agrario. Esto sería un poco lo que sería la micropolítica. En macropolítica hablamos de la creación del reino Astur, y en micropolítica hablamos de la organización del territorio. Esto es lo que comentaba este es el yacimiento de Beranes. Es una villa romana de la tardoantigua que después es ocupada por una necrópolis. Esta necrópolis, finalmente, también sobre ella se crea una iglesia, y lo que nos está hablando es de que hay una población que no ha desaparecido desde la época romana, una población que sigue estando en ese territorio, que está ocupando el espacio de maneras diferentes, pero que sigue ocupando. Y nos está hablando de ello, de una continuidad de la población, estudiando. Aquí solo podemos estudiar la parte de arqueología monumental, pero aquí podemos estudiar a los individuos. Ya sabemos qué población era. Estudiando estos individuos, que es lo que están estudiando en el proyecto que he hablado antes, podemos saber cómo era esa población. ¿Qué sabemos también? Bueno, pues las fuentes nos hablan de que las comunidades están formadas principalmente por campesinos en pequeñas propiedades, y hay un grupo reducido, aparecen, de grandes propietarios, que se le llama dognos en las fuentes, que tienen tierras trabajadas por siervos o por campesinos dependientes. Pero fundamentalmente la actividad económica se basa en la agricultura y la ganadería principalmente, porque estamos aparte de que el territorio montañoso lo fomenta, estamos en una época de inestabilidad política, y tener ganado es muy rentable. Te lo puedes llevar, lo puedes encastillar, lo puedes subir a la montaña. De hecho, se ve que en esta época es cuando se empiezan a utilizar zonas de montaña que antes nunca se habían utilizado económicamente. No existen núcleos urbanos de entidad todavía en esta época, y bueno, las actividades económicas comerciales son muy escasas. Hay un comercio bastante limitado. Siguiendo hablando de la población en general, bueno, pues hay el único estudio que está todavía, bueno, el único no, hay un par de estudios de bioarqueología publicados. Uno es el del doctor González Martín, el estudio poblacional del cementerio medieval de Beranes, precisamente el que he enseñado antes. El único pero que tiene es que se analiza, hablan de 646 sepulturas, 1059 sujetos, pero es toda la población medieval. O sea, está datada esa necrópolis entre el siglo V y el XV. Son 10 siglos. Entonces, bueno, es un análisis antropológico un poco amplio, porque nos está hablando de una población muy desarrollada en mucho tiempo. Según se pudieron estudiar el sexo en 878 individuos de 2059, y aparecen más varones que son jóvenes y maduros que mujeres, que en la mayoría son seniles. Bueno, en cuanto a la estatura, pues pueden ver que las mujeres rondan una estatura media entre el 1,50 y 1,60, los varones entre 1,56 y 1,74. En general va acorde con todas las estaturas que suele tener la población española. Da igual un poco donde nos fijemos del territorio español, antes de la época industrial. Tras la industrialización, mejoró la alimentación en toda la población española, y se consiguieron estaturas superiores, y eso lo podemos ver muchos entre la diferencia de estatura de nuestros abuelos o la que tenemos nosotros. Eso es un poco basada en la alimentación. Pero antes de época preindustrial, generalmente la población hay algún individuo que es un poco más alto, pero tiene esa norma generalizada. La esperanza de vida al nacer es de 26 años, aunque hemos dicho que hay mujeres que alcanzan la edad senil. Y las patologías que identifican en Beranes, pues son las patologías más frecuentes: síndromes cribosos, que están relacionados con déficits nutricionales,
enfermedad degenerativa articular, que es mayor a nivel cervical y es mayor en mujeres, patologías orales, caries, abscesos, hay signos de brucelosis, es una enfermedad, yo creo que aquí todo el mundo lo sabe, asociada a la ganadería, asociada a vivir cerca del ganado. En esta época, en la Edad Media, como hasta hace nada, normalmente el ganado se tenía cerca de casa por múltiples razones y los esqueletos nos lo corroboran. Y aunque existen tumbas suntuosas que llaman en el estudio, o sea, de individuos de la sociedad de estamentos más elevados, podríamos decir, no hay diferencias, el análisis antropológico no indica que haya diferencias entre la población campesina y ellos. Así que, en general, la conclusión es que la población es rural, con actividades agrícolas, ganaderas y metalúrgicas bastante exigentes, de ahí la enfermedad degenerativa articular, y que es similar, ellos no ven diferencias a lo largo de los 10 siglos que se analizan. Y luego hay otro estudio también muy interesante de un autor americano que estudió la población asturiana, estudió 12 cementerios que estaban datados entre el siglo X y XVIII o XVIII, y estudian 325 restos. Y en cuanto a porque así hay aquí sí que hacen un análisis más diferenciado entre sexo, estatus y época, y analizan los distintos grupos, hombres y mujeres, entre los distintos grupos de población, nobles o campesinos, y de época a lo largo de esos siglos, y analizan tanto el estado de salud como de dieta y otros marcadores de bioarqueología y valoran la condición de salud, alimentación. Y ven que a lo largo de todos esos siglos es muy estable, no hay diferencias ni de sexo, ni de estamento, ni de época. Lo único que ven en un grupo, el grupo de la clase más alta en la fase 2, que es la alta edad media, que las mujeres sí que tienen una mayor mortalidad, encuentran diferencias en ellas. Y lo asocian quizás a la posibilidad de que estas mujeres de la clase alta estamos sometidas a la función de la mujer, sobre todo en el estamento nobiliario, era tener muchos herederos para seguir que el linaje permaneciese. Entonces ellos lo asocian a que quizás estaban sometidas a una gran presión para esos embarazos y de ahí la mortalidad más elevada en este grupo, que es el único en el que encuentran diferencias. Y ahora ya, entonces, ¿qué sabemos de la población femenina? Pues hasta ahora lo único que hay casi siempre son monografías que se pueden encontrar en esta biblioteca, por ejemplo, en esta librería, de las reinas de la monarquía asturiana. Y lo que aparece casi siempre pues son lo de las crónicas. También es verdad que si nos fijamos en la población masculina, de quien se escribe es de la gente importante y solo en las crónicas aparecen los datos más significativos. Si nos vamos a ver qué dicen las crónicas de Alfonso XII, te dice de quién nació, con cuántos años reinó, qué cosas más importantes hizo, qué hijos tuvo y cuándo murió. Y ya, pues en las mujeres lo mismo, pero con los hijos que dio a luz, que es lo que era importante de su función. Y tenemos poco más. La bioarqueología nos ha dicho que no hay diferencias. Entonces, bueno, pues vamos a fijarnos en otra cosa, en qué se ocupaba la población. Estamos en una época en que en la Edad Media todos conocemos que la sociedad estaba dividida en estamentos y había una jerarquía, la nobleza, el clero y el pueblo llano. En esta época todavía estamos en una época de transición y es cuando se empieza a institucionalizar estas jerarquías, de modo que todavía estamos en una época con cierta flexibilidad, en la que no todo era tan rígido y no todo el mundo estaba tan metido en ese estamento como puede estar a finales de la Edad Media. Entonces las mujeres, bueno, pues vamos a ver qué funciones podrían tener. La función de la procreación y el cuidado de la familia es la función fundamental, que no exclusiva de la mujer, pero porque está asociada a la biología. Nadie más que un ser vivo femenino puede engendrar y parir y tener más elementos de esa población. Estemos hablando de un animal cualquiera o estemos hablando del ser humano, que no dejamos de ser otro animal más de la escala. Pero lo que quiero dejar hacer hincapié es que precisamente por esa función tan importante, la mujer tenía un valor y tiene un valor importante en la sociedad, porque sin ese elemento la sociedad ni se reproduce y el ser humano desaparece. Esa función es transestamental, es decir, era importante tanto si pertenecías al estamento más bajo de la sociedad como si pertenecías al estamento más alto. Y precisamente por lo
lo importante que es y lo limitadora que es, porque en la época tanto de la gestación, sobre todo en los últimos meses de gestación, como durante la lactancia o cuando el sujeto nuevo es muy pequeño, tiene que tener un cuidado un seguimiento muy intenso, limitará el espacio de la mujer y por tanto las actividades que pueda desarrollar, pero que te limite ese espacio y esas actividades no quiere decir que las actividades que lleve a cabo no sean importantes y no fueran importantes en la sociedad en la que vivía. Durante mucho tiempo o en algunos ámbitos se hace hincapié en que la sociedad, esto implica que la sociedad era muy patriarcal y que implicaba que la mujer tuviera unas condiciones de vida peores. Incluso se ha llegado a decir que pueden estar las mujeres peor alimentadas, que los nobles y los guerreros estaban mejor alimentados porque tenían una función más importante en la sociedad. Bueno, la bioarqueología lo que nos dice es que no, que la alimentación y las condiciones de salud y de vida son similares, tanto para hombres como para mujeres, y que la vida era dura en general para todos en esta época. La importancia de la reproducción, y yo hago mucho hincapié en esto porque sobre todo lo que quiero es que se visibilice y que se dé la importancia que tenía y que tiene dentro de la sociedad esta función y no se menosprecie como un algo secundario, es que tenemos que ver que tanto para la nobleza como para el pueblo llano, el que los grupos se reproduzca implica que se transmite el poder, la herencia, lo que tiene el grupo y que además amplía la mano de obra del grupo, con todo lo que eso implica para que el grupo crezca y mejore. Y eso lo hemos visto, porque en esta época de transición entre el siglo VIII y el X, ya nos dice la arqueología y en las fuentes que hay un aumento de la población. Y eso, perdón, el aumento del grupo, y conocerán el sitio porque este es el centro de interpretación y estos son nuestros niños que ya son mucho más grandes, eso hace que si tenemos más individuos en el grupo podamos abarcar muchas más actividades. Y el pueblo, la aldea donde vivamos, pues será mejor, tendrá más recursos y podremos crecer. Ya he hablado de la exclusividad y lo que hace que limite las actividades de la mujer y luego no podemos olvidar que tiene unos riesgos para el individuo femenino que no va a tener el individuo masculino de la población, que no hay que desdeñar. Hay unas tasas de mortalidad que en ese estudio que he comentado de los 12 cementerios que se analizan, sí que parece un estamento, parece que la mortalidad es bastante mayor. Si vemos las curvas de mortalidad de casi todos los estudios antropológicos, se suelen compensar porque las mujeres jóvenes tienen un pico de mortalidad asociado precisamente al embarazo y al parto y los hombres jóvenes lo tienen asociado a la violencia interpersonal cuando estamos en estas épocas de conflicto. La alimentación, los cuidados que debe tener la mujer gestante y lactante pues deben ser incluso mayores y en general lo que vemos es que si lo analizamos desde una perspectiva de la bioarqueología del cuidado, es que es un elemento de la sociedad que sí que está cuidado y todo el grupo gira en torno a esa mujer gestante y lactante, prestando ayuda por los elementos más seniles, que no dejan de tener función una vez que no son activos en otras actividades. De hecho, si analizamos estudios sobre antropología más básica, el hecho de que exista la menarquia, el ser humano es el único animal, decirlo de algún modo, en el que las hembras tienen un periodo no fértil en el que siguen viviendo. En el resto de animales, una vez que la hembra deja de ser fértil, normalmente fallece, no es útil para el grupo. Y en el ser humano sí, y durante muchos años. Porque precisamente lo que se está asociando ahora es que tienen esa función de cuidado y de ayuda a elementos femeninos más jóvenes del grupo a seguir manteniendo al grupo. Luego, el que la mujer esté en casa haciendo actividades no quiere decir que no tenga una economía o no pueda hacer unos excedentes económicos que puedan salir fuera de la casa y que puedan nutrir al grupo y a la familia. Entonces, aunque la economía gira en torno a ella, ya que esta nueva actividad más o menos limitada, no quiere decir que no haga elementos económicos importantes. Otra actividad muy importante que llevan a cabo normalmente las mujeres
era la actividad sanitaria, el cuidado sanitario de verdad del grupo familiar. Normalmente, aunque luego se institucionalice el ejercicio de la medicina en las universidades, que también acudían, y eso ya es de otra época que no nos toca, también acudían mujeres y hay mujeres licenciadas en medicina, los saberes más de andar por casa, por decirlo de algún modo, de la medicina tradicional, normalmente los transmitían y eran depositarias las mujeres. En casi todas las comadronas, todos los cuidados alrededor de la mujer gestante y parturienta y lactante siempre estaban a cargo de las mujeres. Normalmente siempre había mujeres más expertas que vivían en un núcleo o en una región que eran las que se encargaban de acompañar y de ir a ayudar a hacer estos cuidados, que no son pocos, porque hemos dicho que una alta tasa de mortalidad de la mitad de la población está asociada a toda esta actividad, de modo que eran receptoras de un conocimiento muy importante. Este tipo de medicina normalmente se basaba en la tradición oral y en el empirismo. O sea, si yo veo que estirando un hueso cuando hay una fractura y entablillándolo se mantiene bien, pues lo repito, no lo he leído en ningún libro, pero sé que eso es lo que hay que hacer. Y de hecho, he puesto esta imagen porque esta es una fractura de tibia y peroné, aunque en la foto la han puesto al revés. Esta parte del peroné debería ir aquí adelante y la fractura estaría a este nivel. Vemos que es una fractura de tibia y peroné. Aquí no sé si lo ven, el hueso va la línea normal y aquí hay un engrosamiento. Esto es el callo de fractura que se llama, pero está alineado. O sea, esta tibia y peroné cuando se fracturó lo alineó, lo colocó, lo entablilló y lo vendó con unos conocimientos muy buenos, sin radiografías, y curó y pudo seguir andando la persona que lo tuvo. Entonces, estamos viendo que se practicaba una medicina que era práctica y era útil. Aunque en esta época, como mucho, serían los monasterios los receptores de la medicina de la antigüedad y las que pudieran transmitirlo. ¿Qué otra función realizarían las mujeres? Pues la alimentación del grupo, que tampoco es nada desdeñable. Día a día, el pan que se iba a hornear había que molerlo. Y eso todos los días se come. La comida a lo mejor en esta época podemos decir que se redujera a 2 comidas importantes al día, pero había que hacerlas. Había que cuidar todas las... Y esto se hace cerca de casa. Puedes tener un niño colgando de la teta y estar embarazada el siguiente o no. Normalmente la lactancia se utilizaba como método anticonceptivo eficaz en esta época porque tenemos una alimentación bastante limitada. La, la capacidad de ovular de la mujer está muy, muy, muy relacionada con el estado de alimentación de la misma. Si hay un déficit de alimentación, lo primero que hace el cuerpo es restar funciones que no son útiles. Y todos lo sabemos, cuando hay anemias o cuando hay personas que tienen problemas alimenticios, lo primero que se retira es la ovulación. No hay menstruación. Entonces, la lactancia en esta época también sirve de limitante, aunque hoy en día no puedes fiarte solo de estar lactando para no quedarte embarazada, por lo mismo, porque hay una función más importante que ovular, que es dar la lactancia, alimentar y no nos sobran los nutrientes. Entonces, bueno, como hemos dicho, cuidar de la huerta, cuidar de los animales que hay cerca de casa, lo puede hacer perfectamente una mujer en esa situación. O sea, la función que he dicho que sería como principal, que sería la reproducción, no limita el resto de actividades que puede llevar a cabo una mujer. En el estamento nobiliario me estoy basando en lo que sería la gran mayoría de la población. En el estamento nobiliario no, al revés. La mujer precisamente le quitarían de lactar al niño que ha tenido para que enseguida volviera a engendrar otro probable heredero porque las tasas de mortalidad de los infantes también eran muy altas. Entonces, bueno, claro, cada una estaba orientada en una función. La alimentación, como vemos por los textos, muchas de estas imágenes no pertenecen a la época a la que estamos hablando. Ya estos son las cantigas, que son siglo XIII, todas las demás son también bajo medievales, pero nos están
nos reflejan una imagen que no ha variado, porque por la bioarqueología hemos visto que a lo largo de toda la Edad Media las condiciones de vida y de salud de la población no cambian. Por lo tanto, podemos estimar que las condiciones de producción tampoco. Así que vemos mujeres dando de comer a las gallinas al lado de casa, recogiendo y segando la hierba, los cereales que tuvieran que comer, el heno para luego los animales, recogiendo otras frutas del campo, de la huerta, ayudando con... Aquí el que está ordeñando es un hombre, pero la mujer está dentro probablemente haciendo quesos. Aquí haciendo otras acciones con las ovejas, en la matanza, recogiendo castañas, ordeñando vacas, lo que se ha estado haciendo hasta hace nada, pero que las fuentes tampoco podemos presuponer que como se hacía hace un siglo se hacía también hace 15, pero bueno, investigando las fuentes nos hablan de que los modos de vida apenas han cambiado. La artesanía, pues como vemos en esta imagen, es que se puede seguir haciendo labores fundamentales para el grupo y para la familia, cuidando a un niño cerca. La actividad artesanal que es más imprescindible para la vida de la unidad familiar y que consume más tiempo es la actividad textil. En esta época no había zaras. La ropa la hacíamos en casa. La ropa de cama se hacía en casa. Los calcetines u otra ropa de abrigo con lana se hacía en casa. La recolección, esto es lino y esto es lana. Las dos fibras textiles fundamentales de la ropa de esta época. Las túnicas interiores se hacían de lino porque la lana pica mucho y el lino es más fácil, es más suave y es mucho más cómodo. Las sábanas se hacían de lino y el resto de la ropa de abrigo se hacía de lana. El tiempo que consume la recolección, la limpieza, el blanqueado, el cardado, tanto del lino como de la lana, es brutal para el grupo. ¿Qué elementos del grupo familiar se encargaban de esto? Los seniles, los niños y las mujeres. Mientras que actividades que precisaban más fuerza la desarrollaban los elementos masculinos del grupo, pero no por nada, sino porque hay que economizar al grupo y saber quién puede hacer qué cosas mejor. Pues un niño sí que puede estar con el batán o con las cardas separando la lana y lavándola. Pues al niño le ponemos ahí, a la mujer a lo mejor hilando, que es un poco más, o a la abuela, que tiene mucha práctica y lleva muchos años hilando. Pero luego no solo es eso, es el teñido, es el tejido, perdón, es el teñido, es el cosido, es, si ya soy un poco noble, el adornarlo, y con eso estoy hablando, además, estoy poniendo en valor a mi grupo y a mi familia, porque con el teñido también, no es lo mismo teñir con un color rojo una túnica que teñirla de marrón. Ahí estoy hablando del estatus de mi familia. Y todo eso lo hacían principalmente las mujeres, también había hombres, no vamos a descartar, porque para aquí, de hecho, en nuestro grupo, estos son fotos de nuestro grupo y de arqueología experimental, pues al final una mujer puede tirar el agua con el caldero perfectamente, pero si te ayuda el hombre, pues también estaba participando en esa tarea. Y de hecho nosotros tenemos compañeros que hacen nalbinding y telar de tablillas casi mejor que nosotras. O sea, pero bueno, en principio es una actividad que se haría en el hogar y que lo harían las mujeres. Pero la actividad textil la podemos llevar más allá. Esto es una imagen del Castillo de Gauzón, era un puerto, Asturias, la mitad de Asturias mira al mar. La actividad pesquera y mercantil tenía que ser muy alta también. Entonces, en un barco no solo está el barco, que era caro y costaba tiempo hacerlo. En un barco hay que hacer cordel para meterlo entre las tablillas y cerrar los agujeros. Esto es por un proyecto familiar que hemos hecho un barco y esta soy yo haciendo el cordel para meter entre las tablas. Eso lo podían hacer las mujeres perfectamente. Aquí hay hombres en estas imágenes haciendo cuerdas, las cuerdas del barco también hay que hacerlas y es actividad textil. Y las redes, pero también puede haber mujeres perfectamente. Las redes, las velas. Las velas podían costar más aún que el propio barco. El tiempo de tejer una vela era el trabajo de varias mujeres durante más de un año. En un telar las velas tienen estos colores, no por gusto, sino porque en un telar
puedes hacer una anchura de tela, pero no más. No, tienes que ir cosiendo tela a tela para poder hacer la vela de un barco. De hecho, hay fuentes que hablan de que cada marinero llevaba su trozo de vela para hacer la vela, pero eso lo había tejido alguien. ¿Quién? Las mujeres. ¿Y en qué más actividades podían participar? Pues es que creo que no hay límites para saber. Se puede estar haciendo cerámica perfectamente en el hogar, no porque no puedas salir de casa, sino porque estás allí y haces más actividades económicas. Y las fuentes así nos lo dicen, hay mujeres haciendo cerámica. En Montevernorio es de la Edad del Hierro, pero en Montevernorio es un yacimiento que está en en el norte de Palencia, en el límite con Cantabria. No es exactamente esta zona, pero podríamos asimilarlo. Y en Montevernorio no hemos encontrado restos de mujeres, pero sí restos de neonatos, de fetos y de niños que murieron al nacer o un poco antes. Y esos niños, al estudiar los isótopos y la dieta de esos niños, en realidad no están hablando de su dieta, claro, no están hablando de la dieta de sus madres, de las gestantes que les dieron el alimento mientras estaban en su tripa. Hay unos niveles de mercurio muy altos que están asociados a actividades metalúrgicas y sospechamos, todavía está en análisis, pues sospechamos que sus madres estaban en un entorno y probablemente realizaban actividades de metalurgia. Entonces, tenemos fuentes, vuelven a ser las cantigas, ¿vale? Es un poco más tardío que lo que estamos hablando nosotros ahora del siglo VIII o X, pero hay una mujer en una forja. ¿Y qué más actividades? Pues es que estamos en una época en la que todavía no existen reglamentaciones y por lo tanto tampoco hay límites. Y estamos hablando de que es una población que está creciendo, que cada núcleo familiar necesita mucha mano de obra y que todas las manos hagan de todo, porque estamos en una economía de subsistencia. Entonces las mujeres iban a participar al 50% en ese contrato y en esa unidad familiar que estaban integrando. Eso no me cabe ninguna duda. Vemos, de nuevo, las imágenes son de fuentes un poquito más tardías, pero vemos mujeres panaderas, mujeres llevando el agua, evidentemente eso es una función que también muchas veces se ve asociada a ella, mujeres haciendo obras de albañilería, escultoras, escritoras, músicas, incluso dirigiendo talleres. Esta es la dueña de un taller de armaduras, perdón. Aquí están sus obreros haciendo las armaduras y los cascos y ella es la dueña. Tampoco nos tenemos que olvidar, estamos hablando de que es una economía todavía muy básica en esta época, pero igual que hay mujeres que fundan iglesias, hay mujeres nobles que tendrían gente a su cargo a los que dirigir. Estamos hablando de una época en la que todavía no muy lejos, porque los conflictos estaban bastante cerca de la frontera, pero en la que los hombres del grupo familiar irían en determinadas ocasiones a defender el territorio. Entonces se quedaban ellas organizando la casa en todos los aspectos. Y por último, pues hablar de qué actividades no materiales podían protagonizar. Ya he hablado antes de las donaciones y las fundaciones. Aparecen en multitud de contratos sancionando junto con otros hombres, esas donaciones y esas fundaciones. Tanto en Santa Cruz, en la iglesia de Santa Cruz de Cangas de Onís, fue donada y el contrato está sancionado por Fabila y por su esposa Froiluba. Santa María del Naranco, aquí lo mismo por Ramiro I y su esposa paterna. Incluso la sede obetense, que era la imagen que he puesto yo en el principio de la presentación, es una donación de Jimena y Alfonso III. Y aquí vemos a los dos de igual a igual sosteniendo el cartel de la donación. Esto, además, es una demostración de poder y la mujer participa en el mismo nivel en esa demostración de poder que su marido. Además, otra función importantísima de la mujer era la transmisión del patrimonio y del linaje, no solo a sus herederos, no solo a sus hijos que ha engendrado, sino que en muchas ocasiones aparece como transmisora del poder al esposo en la monarquía y sobre todo en estos primeros años de la monarquía asturiana. Ermesinda, la hija de Pelayo, es la que transmite el poder a Alfonso I de Cantabria y él se convierte en rey, pero si no hubiera sido porque ella se lo transmite, no hubiera sido rey. Adosinda hace lo mismo con Sil. Y además también son unos elementos estabilizadores e integradores del territorio.
¿Son un elemento más en el ajedrez que juegan los padres? Sí, pero como también los hijos varones de cualquier familia. En el linaje todos eran elementos que eran usados para que el poder del linaje creciera, y las mujeres con su función procreadora y los hombres pues casándose con otras mujeres que también lo iban a hacer. A nivel de política exterior, pues por ejemplo, en la monarquía asturiana vemos que hay una gran relación con el Reino de Navarra. Ambas monarquías, que además son emergentes en esta época, están muy interrelacionadas, y hay muchas mujeres, sobre todo son mujeres de la monarquía navarra, las que vienen a la monarquía asturiana. Munia es la reina de la que más hablan las fuentes asturianas, siempre. Munia se casó con Fruela I y fue la madre de Alfonso II, vino de Navarra, perdón. Jimena, la esposa de Alfonso III, también vino de Navarra. Al casarse y al hacer estos matrimonios, además, evitaban los conflictos entre estos reinos que estaban creciendo entre ellos. Por eso hablo de estabilizadoras. Y a nivel interior, en política interior, en la nobleza, en el mismo nivel. Matrimonios del mismo estilo para estabilizar condados y ducados y mantener ahí los límites y disminuir los conflictos. De todos modos, todavía estamos hablando de una época no muy institucionada, y esas relaciones y modos de relacionarse entre todos ellos pues no están tampoco, no son muy rígidos, y hay ciertas libertades tanto para la transmisión del poder como para la instauración de matrimonios y alianzas. Y luego otra función que a veces pasa también muy desapercibida, que recae en las mujeres, es la preservación de la memoria de los antepasados. La memoria de los antepasados es la memoria del linaje, es la memoria de la familia. Y eso recae en las mujeres. Este artículo es bastante interesante, ¿no? Que habla en el corazón del Estado feudal, la política dinástica y la memoria femenina del siglo XI, el núcleo de la feudalización desde el punto de vista de la memoria. No debemos olvidar que recaen en las mujeres. Ellas son las que mantienen esa memoria, las que fundan y las que fomentan la creación de panteones familiares donde se recuerde a esos elementos fundadores del linaje y nadie los olvide. Esa demostración de poder también. El Panteón Regio de la monarquía asturiana se creó debajo de la Basílica de Santa María del Rey Casto, donde después sobre la que se ha fundado la Catedral de Oviedo. Los distintos panteones familiares tenían la misma función, incluso las pequeñas comunidades monásticas, que ya hemos dicho que muchas eran fundadoras las mujeres, también tienen esa función, porque en ese monasterio, como ya he comentado al principio, se funda con la herencia familiar, y a esa familia y a ese linaje se le va a rendir homenaje siempre y se le va a recordar siempre en ese monasterio. Tiene esa función. Y normalmente las que van a pagar las mandas, las misas y demás, son las mujeres. Ellas son las que mantienen ese recuerdo. Y otra función que también que podían llevar a cabo las mujeres, pues era la función de religiosas. Muchas nobles y reinas profesaban al enviudar. No siempre era un acto voluntario, es una reminiscencia del reino visigodo, donde inmediatamente cuando una reina enviudaba se la hacía profesar para desactivarla dentro de las luchas por el poder, a ella y a todo su linaje. Por lo que hemos dicho antes, que aquí pasaba, que la mujer podía transmitir el poder a otro hombre que no tuviera un linaje suficiente para heredar el reino, pero la mujer era la transmisora. En el reino asturiano en los primeros años todavía se mantiene eso. De modo que a veces, pues eso, el hecho de que profesaran era para esa desactivación, por decirlo de algún modo. Otras veces era como protección y otras veces era voluntariamente aceptado, porque había siendo sobre todo noble y llevando tú el dinero que iba a mantener ese monasterio, ibas a mantener el mismo estatus y la misma vida que mantenías como no religiosa, pero en un estado de protección en el que nadie te molestaba y tú podías organizar todo lo que quisieras. Entonces, a veces sí que era una elección tomada con total libertad y con una idea. Otras veces eran integrantes de esas pequeñas comunidades monásticas que ya he hablado y que son fundamentales para el desarrollo del reino en esta época.
tanto como fundadoras como integrantes o luego engrandecedoras de ese patrimonio, porque si vienen nuevas religiosas con más patrimonio, pues evidentemente el monasterio crecerá. Y a veces son incluso al final del reino son las nobles, son las integrantes de los cenobios de mayor integridad de todo el reino también. Normalmente hay siempre alguna hija de algún rey, que es la abadesa, y es la que va a dirigir ese monasterio, con lo que implica económicamente, porque el monasterio no solo es un sitio donde van a rezar, no, el monasterio es un lugar que rige y administra un montón de tierras, de ganado y de bienes económicos que va a tener un valor muy importante en el reino y que incluso van a poder a llegar a formar parte de los elementos que toman decisiones en el reino. Entonces las religiosas vuelven a tomar esa función también sanitaria, porque en muchos monasterios llevan a cabo funciones de cuidadoras y vemos aquí de nuevo imágenes en las que son mujeres las que están administrando los remedios médicos, incluso realizando operaciones de cataratas a los distintos enfermos. Claro, el rezo y el recuerdo de los antepasados lo van a protagonizar ellas también, la enseñanza, algunos individuos de la comunidad, como podemos ver en esta imagen. Incluso otras actividades. Estas imágenes son de una publicación, ya no sé si es de hace 2 años o del año pasado, en el que estudiando el sarro de los dientes de una monja de un monasterio, encontraron restos de lapislázuli, de tinte utilizado para pintar las miniaturas de los pergaminos de la época. Así que tenemos caligrafistas y iluminadoras también. La mujer también llevaba a cabo otras funciones. Espero no haberles aburrido mucho. Muchas gracias por su atención. Y bueno, las gafas del final simplemente es para que nos las pongamos y para que no pensemos que las funciones que puede llevar alguien no tienen ningún valor o que no hace otras actividades que podía llevar a cabo. Ya hemos visto que las mujeres, como también los hombres, pero bueno, el caso era centrarnos en las mujeres, llevaban a cabo muchas actividades muy importantes para el grupo familiar, para la población en general, y que no por tener que hacerlas cerca de casa porque estaban haciendo otra actividad que era fundamental en la vida de una mujer, que era fundamental porque, vuelvo a repetir, porque es ella la única que puede llevarlo a cabo, la gestación, el alumbramiento, el traer nuevos elementos del grupo al mismo, pues podía limitar un poco su movilidad, pero no las actividades que podía llegar a realizar.